Bueno, Dios les bendiga, amados hermanos. Le damos gracias al Señor por este domingo que pasó, donde el Señor nos pudo permitir bautizar a una de nuestras hermanitas. Realmente pudimos sentir, pudimos ver la mano de Dios, pudimos ver, amados hermanos, cómo el Señor obró en este domingo y cómo estuvo la presencia del Señor en medio de nosotros. Realmente quedamos muy satisfechos. Quedamos muy contentos con lo que el Señor hizo este domingo. Y bueno, el día de hoy, hermanos, anhelo compartir un poquito del tema que hablamos este domingo cuando realizamos el bautismo. Eh, Hablamos un poquito acerca de lo que se le conoce como la Gran Comisión, realmente por lo que llevamos a cabo, ¿verdad? De bautizar a una de nuestras hermanas en la fe, que tomó la decisión de hacer pública su confesión. Eh, los textos que abordamos es en Mateo capítulo 28 del versículo 26, del versículo 16, perdón, al versículo 20, donde el tema fue la gran comisión. Dice la palabra del Señor: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esos fueron los textos que abordamos en este domingo en el bautismo de nuestra hermanita, y quisiera un poquito hablar sobre esto que se le conoce como la Gran Comisión. Bueno, en estos pasajes que acabamos de leer de la Escritura, repito, nosotros lo conocemos como la Gran Comisión. Y aunque en estos versos nosotros no vemos que diga de una manera explícita la Gran Comisión, este título es muy acertado, ya que este título se popularizó por un misionero laico bautista llamado James Taylor, donde con mucha pasión, con mucho amor y con mucho celo que él tenía por la evangelización, mucha pasión y mucho amor y celo que tenía por las almas, este predicador laico James Taylor decía: tengo un gran mandamiento que cumplir, tengo una orden que llevar a cabo, tengo una gran comisión. Este misionero tenía un gran celo por predicar el evangelio, donde atravesaba montes, valles, hizo largas jornadas caminando, tanto que sus contemporáneos, los que lo conocían de esa época, decían: después de Pablo, ningún otro misionero como James Taylor. Más adelante, las sociedades bíblicas siguieron acuñando esta frase de la Gran Comisión en base a la pasión por las almas que tendrían los futuros misioneros, donde dejaron su comunidad para cumplir y decir: iglesia, tenemos una gran comisión que cumplir. Ahora, la pregunta es: ¿cuál es la gran comisión que debemos de cumplir, amada iglesia? Bueno, la gran comisión es ir y predicar el evangelio. La gran comisión es ir y dar las buenas nuevas de salvación. La gran comisión es ir y hacer discípulos. La gran comisión es ir y predicar salvación o condenación. La gran comisión es ir y predicar arrepentimiento para el perdón de los pecados. La gran comisión es ir y predicar: si mueres hoy sin Cristo, te espera un infierno, pero si pones tu confianza en el sacrificio de Cristo y mueres, te espera una eternidad al lado de nuestro Salvador. Ahora, esta orden, amados hermanos, amada iglesia, que le llaman la Gran Comisión, donde contiene 5 versículos que leímos, nos dice 5 cosas. Por lo menos yo encontré 5 cosas, sé que hay más, pero por lo menos quiero puntualizar 5 cosas. Número 1, entender que esta comisión es una orden, no es una opción. Número 2, entender que el llamado es a que hagan discípulos. Número 3,
es a que esos convertidos que se convierten en discípulos, que se bauticen. Número 4, enseñarles todo el consejo de Dios y que guarden todas las cosas, es decir, que pongan por obra la palabra del Señor como resultado de su conversión y de hacer pública su fe a través del bautismo. Y número 5, una de las promesas que el Señor le da a la iglesia de aquellos que van a predicar es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice Mateo capítulo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, en estos primeros 3 versos que leímos, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, esto lo está diciendo en el momento de la ascensión. Es decir, la iglesia o los discípulos ya miraron a nuestro Señor Jesucristo resucitado, ya la obra redentora fue consumada, fue terminada, y no tendrían que esperar muchos días para comenzar la obra evangelizadora, la obra de la proclamación y el mandato que les da nuestro Señor Jesucristo es ahí. Dice el verso 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, en este verso 19 nosotros vemos 3 cosas que dice el texto. Número 1, lo primero que vemos es que es ir. Y este ir es una orden. Sin embargo, esta orden no es cualquier orden, sino que esta orden es una orden tipo militar. La palabra ir quiere decir viajar, quiere decir ir de un lado a otro, quiere decir ir de ciudad en ciudad, ir de orilla a orilla, caminar hasta el cansancio, andar, salir, cubrir, llenar, intentarlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y con esto vemos, amados hermanos, que los apóstoles, la iglesia primitiva, eso lo entendió a cabalidad. La otra palabra que aparece es hacer discípulos. La palabra hacer significa hazlo docto en las escrituras. Esta orden no dice haced convertidos, no, ¿por qué? Porque la conversión la da Dios a través de su gracia. Esta orden es hacer. Habla de que aprenda a cabalidad el mensaje, habla de que aprenda a cabalidad las escrituras, tanto que esta persona después de su conversión crezca, madure y se haga un verdadero discípulo de Cristo, donde este nuevo convertido sepa que en la vida cristiana hay gozo, pero también hay aflicciones y tribulaciones. Sepa que en la vida cristiana hay paz, pero también, amados hermanos, hay infinidad de pruebas. Sepa que en la vida de cristiana lo más importante es conocer la voluntad de Dios, y eso solamente se logra a través de las escrituras. Sepa que en la vida cristiana hay oposición. Sepa que en la vida cristiana se trata de ser hacedores y no solamente oidores, y para eso se tiene que proclamar la verdad y cuál es la voluntad de Dios. Y número 3, la otra palabra que aparece es bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, una vez que obedeciste y predicaste el mensaje de salvación, una vez que alguien creyó a ese mensaje y se arrepintió, una vez que esa persona tuvo conversión por la gracia de Dios, una vez que esta persona se convirtió en un discípulo de Cristo, ahora este nuevo creyente hará pública su fe en el bautismo en agua, donde el plan de salvación están involucrados el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 dice que el Padre los predestinó, que el Hijo nos redimió y que el Espíritu Santo nos prepara hasta el día de la redención. Por eso la orden de bautizar es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, una vez que esta persona escuchó mensaje, una vez que esta persona, este nuevo convertido, tuvo su conversión por gracia, una vez que esta persona hizo pública su fe a través del bautismo, ahora la orden que da el Señor es que crezcan en la fe, poniendo por obra la palabra de Dios hasta que Él venga. Y la promesa que el Señor nos da
es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora en el versículo 20, amados hermanos, termina con un amén. Y este amén es el amén del Señor, que quiere decir confía en lo que Él nos acaba de decir. Confía que esto así debe de ser. Confía que así tiene que ser. ¿Qué? Lo que nos está diciendo el Señor, que estaría con nosotros todos los días. Ahora, el mensaje de salvación, amados hermanos, es un mensaje donde desde su inicio, desde su proclamación, hubo personas que al escucharlo tuvieron varias reacciones. Pregunta, ¿qué tipo de reacciones tuvieron las personas? Número uno, los enemigos de este mensaje, es decir, desde la proclamación del Evangelio, hubo personas que se convirtieron en enemigos de este mensaje. En ese tiempo eran fariseos, escribas, saduceos, y en este tiempo son los ateos, son los países donde los que proclaman este mensaje son puestos en prisiones. Es decir, desde el nacimiento de la iglesia, este mensaje ha tenido enemigos donde este mensaje lo han querido parar, lo han querido acabar, pero no han podido, ya que este domingo pasado, amados hermanos, tuvimos el gozo de que el Señor nos permitió bautizar a una de nuestras hermanas. Amén. Número dos, otra reacción al mensaje de salvación es que muchos que escuchan este mensaje lo ignoran. Cuando uno sale a predicar la palabra del Señor, nos vamos a encontrar no solamente con enemigos de este mensaje, que son ateos, sino también con otro grupo de personas que ignoran este mensaje. Muchos de estos argumentos que ignoran este mensaje dicen, por el momento no me interesa, soy demasiado joven, soy demasiado viejo, soy demasiado ocupado, no tengo tiempo, tengo muchas cosas que cumplir primero. En Lucas capítulo 12, del verso 13 al 20, la escritura narra a este tipo de personas donde nos habla del rico insensato. Nuestro Señor Jesucristo está hablando del cuidado de que no caigamos en la avaricia, donde en el contexto había dos hermanos que se estaban peleando por una herencia. El Señor Jesús le habla del cuidado de la avaricia, diciéndoles en el verso 15 del capítulo 12 de Lucas que tengan cuidado. Dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocígate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Qué vemos aquí? Vemos, amados hermanos, que esta persona escuchó el mensaje, pero lo ignoró, así como mucha gente lo hace. Vemos que esta persona puso su confianza en sus bienes, olvidando que el dueño de la vida es Dios. Vemos que esta persona estaba lleno de afanes y lo único que quiso fue satisfacer su carne y no lo pudo disfrutar. Otra de las reacciones donde algunos escuchan el mensaje de salvación es que a muchos como que les gusta el mensaje de salvación y como que les agrada la vida cristiana, pero solo son simpatizantes ya que no se comprometen con el mensaje. En Hebreos capítulo 2, versículo 1, el autor de los Hebreos está hablando de este tipo de personas donde habían escuchado el mensaje, pero simplemente nada más lo habían escuchado y como que les gustaba el mensaje, como que les gustaba la vida cristiana, más sin embargo no tenían diligencia. Dice el libro de los Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario, fíjese cómo dice, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Pregunta, ¿qué tipo de persona le está hablando el autor de Hebreos? El autor de Hebreos le está hablando a personas que habían escuchado el mensaje, pero no eran diligentes. El autor de Hebreos le está hablando a personas que habían escuchado el mensaje,
pero con su vida mostraban solo ser simplemente simpatizantes. Es decir, hay personas que escuchan el mensaje, se acercan a las cosas de Dios, como que les gustan las cosas de Dios, pero por no ser diligentes, se convierten en personas, amados hermanos, que solamente simpatizan con el Evangelio y nunca tienen un compromiso serio con las cosas de Dios. Por lo tanto, estas personas les da vergüenza decir que son cristianos, les da pena orar en público, piensan que más en el qué dirán de él, les da pena decirle a sus amistades, a sus familiares que son cristianos, le siguen la corriente a los amigos, al mundo y se avergüenzan del Evangelio. Ahora, en base a lo que está diciendo el autor de Hebreos en el capítulo 2, versículo 1, de estas personas que habían escuchado el mensaje y que habían sido negligentes, ¿qué está esperando el autor de Hebreos? El autor de Hebreos en este pasaje que leímos espera que este tipo de personas dé una respuesta al mensaje como diciendo, ¿qué van a hacer con lo que les acabo de decir? ¿Qué van a hacer con el mensaje? Es decir, con esto vemos que la predicación del Evangelio demanda una respuesta y eso es lo que el autor de los Hebreos está esperando. Ya les dio una enseñanza de quién es Cristo, ya les expuso de qué se trata el Evangelio y ahora la pregunta que surge es, ¿van a ser diligentes a lo que han oído, sí o no? ¿Van a atender al mensaje que han escuchado? Porque si no lo hacen, lo que va a pasar con ustedes es que se van a deslizar. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 1, por tanto, es decir, en base a lo que les ha expuesto de quién es Cristo, la exhortación es, se necesita que sean diligentes. Dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. La palabra atender tiene que ver con presten mucha atención a esta oportunidad que se les está dando. ¿Qué se está dando en ese momento? Un mensaje de salvación, una oportunidad que el Señor da para salvación. La palabra deslizar, amados hermanos, que usa el texto, tiene que ver con algo que se te va de las manos, es decir, como si dijera el autor de Hebreos, tienen un mensaje de salvación, pero por no prestar atención a esta oportunidad, por no ser diligentes, esta oportunidad permite que se te vaya de las manos. Con esto vemos que la exposición del Evangelio exige de nosotros una respuesta radical, ya que en el Evangelio no existen las respuestas a medias, no existen las respuestas de que sí o si no, o es un sí o es un no. Ejemplo, cuando Isaías fue llamado por el Señor, Isaías inmediatamente dijo, he aquí, envíame a mí. Cuando el apóstol Pablo fue confrontado en camino a Damasco, la respuesta del apóstol Pablo fue muy radical, donde él dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando Pedro predicó el primer sermón, la respuesta de los que escucharon fue, ¿qué haremos? Ellos no dijeron, tengo una casa que acabo de comprar, me acabo de casar, tengo unos planes que debo de cumplir primero, tengo sueños que tengo que realizar antes de cualquier cosa, tengo muchas cosas que hacer, estoy muy ocupado. No, la respuesta al evangelio de estas personas fue radical y realmente así tiene que ser, amados hermanos. Sin embargo, el autor de Hebreos en este verso ve que la oportunidad del mensaje en algunos que habían escuchado no la estaban aprovechando y lo que estaba ocurriendo es que esa oportunidad se les estaba deslizando de sus manos. Por lo tanto, por no ser diligentes ante el mensaje, en el verso 2 y verso 3, el autor de los Hebreos da una advertencia. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Es decir, que vemos claramente nosotros una advertencia a aquellas personas que escucharon el mensaje pero no fueron diligentes, tanto que el autor de Hebreo a esas personas les da esa exhortación, dando una referencia del Antiguo Testamento donde se les daba el mensaje al pueblo de Israel, pero por ser indiferentes al mensaje fueron condenados. La versión lenguaje actual dice, si el mensaje que anunciaron los ángeles resultó ser verdad y quienes no lo obedecieron recibieron el castigo que merecían, con más razón seremos castigados nosotros
si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece. Verso 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, a través de este mensaje de salvación, Dios permitió prodigios, señales, milagros, para que vean que este mensaje es verdadero. Más sin embargo, había algunos en ese tiempo, y todavía en el tiempo de hoy los hay, que todavía, a pesar de que han visto milagros y han experimentado prodigios, todavía no se han decidido de entregar su vida a Cristo. Por lo tanto, la oportunidad de este mensaje se les está deslizando de sus manos, de sus corazones, y va a haber un castigo para ellos si no se arrepienten. Y número 4, ¿qué reacción tienen algunas personas al escuchar este mensaje? Bueno, otros al escuchar este mensaje ponen su confianza en Cristo y se hacen verdaderos discípulos, van mostrando frutos de arrepentimiento, muestran con su vida que viven para Dios, hacen pública su fe en el bautismo, muestran con su vida que aman la iglesia, aman las cosas de Dios y cuando mueren terminan su carrera perseverando. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñan estos pasajes, amados hermanos, de esta gran comisión? Bueno, que el mandato es ir y predicar el evangelio. Repito, este ir es una orden tipo militar, donde el Señor no les está preguntando, donde el Señor no lo pone como una opción, sino que es un mandato. ¿Para quién? Para toda la iglesia. Realmente toda la iglesia tiene que estar involucrada en el evangelismo, tiene que estar involucrada en el mensaje de salvación, donde tiene que estar predicando constantemente, tiene que estar involucrada en lo que precisamente por la gracia y la misericordia del Señor nos permitió hacer este domingo, donde pasamos un buen tiempo en la presencia del Señor bautizando a nuestra hermana. Y nuevamente le damos gracias a Dios porque nos permitió obedecer a este mandato que no es una opción, sino que es un mandamiento, una orden tipo militar. Bueno, amados hermanos, que el Señor le bendiga, sigamos perseverando, sigamos adelante hasta que el Señor venga.